Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Bueno, el día de hoy, sábado 23 de septiembre, estamos realizando la última entrega de nuestros talleres dinámicos para las elecciones locales y regionales de este próximo 29 de octubre. Y bueno, hemos llegado aquí con el apoyo primero de todos ustedes, que gracias a esta gran acogida que hemos tenido a nivel nacional en los diferentes departamentos y regiones de la nación no granadina de Colombia, hemos podido hacer esta entrega efectiva de nuestros talleres dinámicos, con los cuales pretendemos llegar a ustedes con un proceso pedagógico y regalarles este conocimiento que tanto necesitan, tanto desde lo que es los conocimientos de cultura general de la actualidad del país, asimismo de los conceptos de los cargos de representación electoral que ustedes, perdón, de los cargos de representación popular que van a tener desde el nivel electoral en las diferentes regiones de la nación neogranadina de Colombia. Bueno, este último taller es la sesión número 11, que en realidad es la 12 porque tuvimos una sesión introductoria. Fueron 12 talleres en los cuales estamos entregando una información de alto valor, de alto nivel, de alto impacto, de alta calidad para todos nuestros candidatos, para todos nuestros líderes en la nación neogranadina de Colombia. El taller de hoy, en nuestra última sesión, la sesión número 11, vamos a tener proyectos políticos para Colombia. Vamos a hablar en términos generales de cuáles deberían ser esos proyectos, cómo se deben implementar dependiendo de el ámbito local y regional desde las particularidades de cada uno de los territorios. Y es por eso que estamos aquí como representación internacional ad honorem por el sector social de Colombia, equivalente a la representación de un parlamentario andino por Colombia y a su vez equivalente a la representación de un congresista, pero sin sueldo, sin salario y sin representación partidista en el Congreso. Entonces, estamos muy contentos porque nos están viendo en todos los países de América Latina, nos están viendo también en otras latitudes, en Asia, en Corea del Sur, en Europa, y estamos muy agradecidos con todos los compañeros, con todas las personas, en especial con el apoyo que hemos venido trabajando desde el Centro Internacional de Estudios Políticos de Sudamérica, del MSP, Sendipol, del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, de la Organización Mundial de Estudiantes, OME, y la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASURCOR. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar entonces con las diapositivas de la última sesión que vamos a tener de los talleres dinámicos para estas elecciones locales y regionales del año 2023. Para todos nuestros líderes y candidatos que están hoy haciendo esta puja por entrar, por empezar realmente un proceso de transición democrática, porque tenemos que derrotar a la delincuencia, a la politiquería, al oportunismo, a la lagartería, a los manzanillos, a todo este montón de politiqueros que no sirven para nada y que están calentando silla y que se están ganando la plata así de ojo, y fuera de eso se están robando los recursos de los municipios y de los departamentos para bienestar particular. Y eso es lo que tenemos que empezar a evitar desde ahora, empezar a colocar gente decente, gente que valga la pena, gente que sirva a la comunidad,
no que se sirva únicamente a sus bolsillos, sino que sirvan realmente a la comunidad. Y por eso estamos aquí haciendo estos talleres para llevarles toda esta importante información, como les decíamos al principio, para que ustedes conozcan no solo las realidades en general, conozcan los conceptos a los cargos que tienen que ver con los cargos de representación popular a los cuales ustedes están presentando y a su vez podamos tener la posibilidad de construir desde los territorios, construir las nuevas comunas, las nuevas localidades, los nuevos corregimientos, construir las nuevas ciudades, construir los nuevos departamentos y así, en la suma de todas estas construcciones, construir la nueva nación. Bueno, aquí tenemos nuestra primera diapositiva, sesión 11. Tema, proyectos políticos para Colombia. Vamos a hacer una sesión muy corta, pero que a ustedes les va a dejar una sensación de querer saber más de lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Vamos a iniciar entonces primero. Aquí tenemos el mapa original de nuestra nación, el mapa de la nación neogranadina de Colombia. Pero en su momento el proyecto se había denominado la Gran Colombia, aunque yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el nombre de Colombia, por eso se los voy a explicar con más detalle en otra ocasión cuando tengamos un taller donde expliquemos en detalle los símbolos, o sea, la simbología patriota y la simbología conservadora actual. El nombre de Colombia hace atribución o homenaje a Cristóbal Colón, algo que no debería ser. Bueno, entonces, aquí está, ustedes pueden observar aquí, no sé si alcanzan a ver la manito, lo que estamos delimitando con la manito es el territorio de la hermana Nación Bolivariana de Venezuela, con el Esequibo, que es esta parte de acá. Toda esta zona, y miren ustedes que hay unas divisiones bastante particulares, Orinoco, Venezuela, Maturín, Zulia, ¿cierto? Y lo que es, miren, mira hasta dónde va la nación neogranadina de Colombia. Centroamérica, esta es la costa de Mosquite, vamos a empezar desde por aquí. Esta parte es lo que es actualmente el territorio de Costa Rica, pero todo esto es parte de lo que hoy Nicaragua ha reclamado como suyo. También Costa Rica, el Istmo, que es Panamá, así se llamaba Istmo. Aquí está Magdalena, Boyacá. Miren que Boyacá era todo esto. Boyacá era desde los Santanderes hasta la Amazonía. Miren, los llanos orientales, todo era Boyacá. Boyacá era el estado más grande de la nación granadina de Colombia. Luego sigue Cundinamarca. En Cundinamarca estaba incluida Antioquia. Antioquia está incluida dentro de Cundinamarca, o sea que nosotros hicimos parte de Cundinamarca. Éramos cundinamarcenes, cundinamarqueños. Hacíamos parte, o cundinamarcenses, hacíamos parte de Cundinamarca. Y esta parte de acá es el estado del Cauca. Miren que el estado del Cauca incluía Nariño, incluía obviamente al Cauca, al Valle, toda esta zona y el Chocó. Todo esto era el Cauca. Aquí abajo está Ecuador, está el Azuay, que era también parte integral de la nación granadina de Colombia y que posteriormente entre Perú y Brasil, pues empezaron a tomarse esos territorios y aquí está este otro que es Guayaquil. Guayaquil, sí señores. Bueno, aquí les muestro este mapa y con qué objetivo les muestro este mapa. Lo que pasa es que hay personas que desconocen la historia, empezando por nuestros candidatos. Hay muchos candidatos que desconocen esto, no saben que esto existe.
Y uno no los culpa porque muchos de ellos, pues desafortunadamente, no han tenido una formación académica. Eh, Ellos apenas están realizando sus estudios, se están formando para ser mejores líderes, para ser estos líderes que representen con altura y con dignidad a sus territorios, a sus comunidades. Entonces acá tenemos el territorio original de la nación no granadina de Colombia, hablando solamente de la nación no granadina, es la costa de Mosquitos o de Mosquitia, el Istmo, que es Panamá, que es toda esta zona que hoy pertenece a Nicaragua y a Costa Rica, el Istmo, que es Panamá, y miren, todo este territorio que estamos delimitando, la Amazonía, inclusive parte de Brasil que se apoderó de la Amazonía nuestra, y también los amigos del Perú que corrieron la raya, luego de todas las secesiones que se dieron. Aquí está Ecuador, que este Ecuador pues sigue siendo esta parte de acá, y miren, este es el territorio, este es el territorio original. ¿Qué ocurre aquí con esto? Primero que todo, nosotros tenemos que identificar el territorio. Tenemos que identificar el territorio para que posteriormente se empiecen a hacer las transformaciones requeridas. Y ojalá podamos lograr la unificación nuevamente con la hermana República Bolivariana de Venezuela, con la hermana República del Ecuador, y por qué no volver a recuperar la costa de Mosquitia, recuperar a Panamá y los territorios que en su momento Brasil se aprovechó y se tomó. Entonces, la idea es que primero nos concentremos en nuestro territorio. Este territorio es el territorio original, para que lo sepa. Bueno, es por este territorio que nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo pedagógico de enseñanza de estos importantes conceptos para que ustedes vean que nosotros aquí no estamos haciendo estos talleres por capricho, sino para que ustedes conozcan la grandeza del territorio, el significado del territorio. Aquí lo pueden ver. Bueno, ahora vamos a empezar con estos importantes conceptos. ¿Por qué plantear proyectos políticos para Colombia? ¿Por qué? Bueno, primero que todo, tenemos que hacernos esta pregunta porque aquí vamos a plantear 4 grandes o graves o serios problemas que tiene el país. ¿Cuáles son? El primero, no tiene una cultura de identidad nacional, sentido de pertenencia ni de territorio. Y esto ya lo hemos hablado durante todos los talleres, que es una de las funciones sociales y políticas que deben cumplir nuestros próximos representantes a nivel local y regional. Que esta debe ser una de las tareas que ellos tienen que empezar a cumplir a cabalidad, empezar a generar esa cultura de identidad nacional, de sentido de pertenencia y de territorio, porque no existe. Así de sencillo, no existe. Bueno, el segundo problema serio es que no tiene proyectos regionales. Aquí en la Nación Granadina de Colombia no hay proyectos regionales y eso lo pueden ver ustedes reflejados en la situación actual del campo, en la situación actual de la explotación indiscriminada de minerales, de las múltiples concesiones a multinacionales, transnacionales mineras, del petróleo y de otros minerales que vienen de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, inclusive de China, vienen aquí a extraer nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestro gas, vienen a explotar todas estas riquezas minerales
Se las llevan y nos dejan el hueco, nos dejan el problema, y no pagan impuestos, que es lo peor. Bueno, no tiene proyectos locales, y esto digamos que es parte de la base de lo local. ¿Qué es lo local? El municipio. Pero entonces cuando uno ve el municipio, no hay planes ni siquiera por comuna, ni por localidad, ni por corregimiento. No hay proyectos locales para desarrollar estos territorios. Y como no hay proyectos locales, pues ¿cómo vamos a tener un proyecto a nivel departamental? Y mucho menos, pues no vamos a tener un proyecto nacional. Por eso es que no hay los elementos que se mencionan acá arriba. No hay cultura de identidad nacional, no hay sentido de pertenencia ni de territorio, porque no hay proyectos que empoderen a los ciudadanos, primero de todas estas cosas, y digan, este país es mío, este pedazo de tierra es mío y todo lo que yo recorro es mío. Y como es mío, lo cuido, lo protejo, lo defiendo y no permito que lo saqueen. Entonces, por lo tanto, no se consolida un proyecto de nación. No hay una consolidación de un proyecto de nación y esto es lo más grave que tiene la nación granadina de Colombia. Esto fue por lo que luchó Simón Bolívar y aquí vean, el gran general y 4 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera, por consolidar un proyecto de nación, una nación que supiera por dónde iba, una nación con visión, una nación poderosa, próspera, con ferrocarriles por todas partes. Vea, y vale devolverse aquí, vea, ferrocarriles desde toda esta zona, vea, desde la Suay, desde el Ecuador, desde Guayaquil, vea, por Boyacá, por el Orinoco, por Maturín, por Venezuela, por Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, el Istmo y en la costa de Mosquitos. ¿Ustedes se imaginan donde Tomás Cipriano de Mosquera hubiera podido construir esos ferrocarriles por toda la geografía suramericana? ¿Ustedes se imaginan eso? Nosotros seríamos una potencia tremenda. Es que nosotros no tendríamos inconvenientes para el comercio. Aquí está la importancia del proyecto bolivariano. Esa es la importancia del proyecto bolivariano. Utilizar la ubicación estratégica para beneficio de nuestro país, no para el beneficio de terceros, no para nuestro propio beneficio, el beneficio de la nación no granadina de Colombia. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hablar de nuestras estrategias. Aquí no estamos planteando estrategias por plantearlas. ¿Qué estrategia proponemos usar para orientar los proyectos políticos que necesita Colombia? Y aquí vamos a plantear una tecnología que hemos venido trabajando desde el año 2005, desde hace ya 18 años, y es el método Sura, el método que hemos creado y que nos ha servido para crear la constitución más progresista de la Comunidad Andina de Naciones, que es la nuestra, la Carta Social Andina del año 2012. Metimos 40 artículos y 3 capítulos completos. Metimos unos golazos tremendos, derecho internacional a la paz, derechos humanos, reivindicación de los derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y equidad de género, derechos de los pueblos originarios, afroandinos, montubios y afines. Metimos también el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles en los países de la comunidad andina, con cargo a los erarios públicos de los respectivos países, entre otros grandes logros que incluimos ahí, la movilidad académica y estudiantil, las políticas públicas para las juventudes, el medio ambiente. Miren todo el trabajo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho. La ratificación de la Convención Belén do Pará
en el capítulo Mujer y Equidad de Género. Reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres embarazadas, de las mujeres en situación de discapacidad, de las comunidades indígenas. O sea, aquí tenemos un trabajo bastante integral y esto ha sido gracias a esta tecnología que hoy le estamos presentando, que es el método Sura, que queremos que ustedes también aprendan a usarla y si necesitan asesoría, pues con mucho gusto aquí estamos para enseñarles a usar el método Sura. ¿Qué es el método Sura? Es un proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de herramientas sencillas que ayudan a comprender los campos sociales. ¿Y esto cómo se hace? Pues en realidad se puede aplicar a cualquier campo de la ciencia, a cualquier campo de la vida. Por eso es un método que está haciendo en estos momentos, está generando grandes resultados. Y lo que queremos es transmitir un mensaje claro y contundente, que no se tenga que estar repitiendo a cada momento, porque lo que queremos es materializar los procesos sociales, de acuerdo a las demandas de la sociedad actual, en materia de humanismo, de desarrollo social y de relacionamiento mutuo. Este es el campo de la estrategia o de los proyectos políticos que estamos proponiendo para esta orientación por medio del método Sura desde su ámbito social, desde el campo social, desde el desarrollo social, relacionamiento social y político. Entonces vamos a trabajar dos modelos que son el modelo por objetivos y el modelo por resultados, que es el mismo que trabajamos en los talleres. Lo que pasa es que está implícito, está ahí, eh, está inmerso dentro de los talleres. Y la secuencia inductiva, que es un elemento transversal de plantear cada elemento de una manera secuencial, es decir, de una manera ordenada, de una manera lógica, que siga una secuencia, un patrón definido, que no se salga de, de lo establecido en el método, ¿cierto? De lo establecido en los objetivos y los resultados para generar una transición. Eso es lo que estamos haciendo. Esta es la estrategia que les propongo para que trabajemos la transición democrática en los territorios, desde lo local hacia lo regional. Eso es lo que queremos. Que ustedes aprendan, utilicen esta herramienta y la apliquen de forma positiva en sus comunidades para que empecemos a ver las transformaciones que este país necesita. Desde las regiones, y ustedes se van a dar cuenta de los magníficos resultados que van a obtener en materia de gestión, en materia social, en materia política, en materia económica, en materia cultural, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta de los grandes resultados que van a empezar a obtener y de que ustedes van a poder potencializar sus conocimientos, van a maximizar los recursos y van a poder generar empleo, van a poder generar paz territorial, van a poder generar seguridad, van a poder generar dinámicas económicas sostenibles y también vamos a poder construir de manera adecuada y acertada el desarrollo de nuestros territorios. Entonces aquí estamos con las puertas abiertas con todos ustedes para compartirles nuestro trabajo, para compartirles esta tecnología que está a disposición de nuestros líderes, de nuestros candidatos, de los futuros gobernantes y de los pueblos americanos. Bueno, haciendo esta breve introducción de la estrategia que proponemos usar, vamos a hablar de cuál es la situación actual de Colombia en el contexto mundial. Y vamos a plantear tres escenarios muy simples. En el mundo existen tres tipos de países.
países con desarrollo humano alto, con desarrollo humano medio y con desarrollo humano bajo. ¿Qué significa desarrollo humano? Pues el desarrollo humano es las capacidades que tienen las personas, los humanos, de poder generar conocimiento, de poder generar una mejor calidad de vida entre ellos y proyectarse a los vecinos y proyectarse al mundo. Entonces, cuando tenemos un desarrollo humano alto, tenemos altos estándares de ¿qué? De educación, bajos estándares de corrupción o nula corrupción, altos estándares de calificación o de cualificación, altos estándares de conocimiento, de ciencia, de tecnología, de cultura, de desarrollo en el deporte, desarrollo cognitivo, desarrollo integral de las personas, de una conciencia colectiva, del respeto por el otro, de no pasar por encima de los derechos del otro, de respetar al vecino y de tener una posición de crecimiento, de cooperación y de ayuda hacia los demás países. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda avanzar. Aquí estamos hablando ya en términos de humanidad, de civilización, de sociedad verdadera. De que a través del desarrollo de conocimientos, de competencias de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la conciencia social, de la identidad por el territorio, del sentido común, del sentido de pertenencia, logremos construir una sociedad estable, una sociedad que esté a la vanguardia de lo que tiene que desarrollar el ser humano y podamos pensar en cosas más elevadas, más importantes, que ayuden cada vez más a nuestra evolución como seres humanos. Entonces, bajo esa premisa, hay países con un desarrollo humano alto, que son aquellos que tienen casi cero en niveles de desigualdad, inequidad y corrupción, donde la mayoría o casi la totalidad de las personas viven, tienen una vida digna, tienen buenos salarios, tienen educación, tienen vocación científica, tienen vocación democrática y eh, son personas que están dispuestas a compartir sus conocimientos y ayudar a otros a mejorar. Bueno, en países con desarrollo humano medio, pues digamos que hay todavía cosas por solucionar, hay estándares de corrupción todavía que se deben superar y por último, pues tenemos países con desarrollo humano bajo, es decir, con altos niveles de corrupción, altos niveles de inseguridad, de violencia, de intolerancia, de no respeto hacia los derechos humanos, de no respetar al otro, de no tener conciencia colectiva, ni siquiera individual, de no tener sentido de pertenencia por su territorio, por su país, no tener sentido común. Entonces, como esto no es mío, no me importa, que se lo lleven otros, etcétera, etcétera. Y Colombia está ubicado en este tercer tipo. Colombia tiene un desarrollo humano bajo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Empezar a ubicar a Colombia desde nuestras estrategias educativas y pedagógicas, desde los líderes, desde aquellos que van a asumir posiciones de poder político, para que Colombia empiece a salir de ese desarrollo humano bajo y empiece a llegar a un desarrollo humano medio, donde podamos tener herramientas más eficaces para combatir todos los males que tiene nuestro país, combatir la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, los grupos irregulares, ilegales, que no haya necesidad de que existan grupos insurgentes, de que podamos tener una fuerza pública consciente,
como los de antes, que eran verdaderos maestros en todas las áreas, eran personas completamente instruidas, como Tomás Cipriano de Mosquera, que era autodidacta, era científico militar y estadista, imagínense. Lo mismo Simón Bolívar, ni hablar, Atanasio Girardot, el coronel Rondón, entre otras grandes figuras patriotas de nuestra época. Y que hoy pues estamos viendo un ejército completamente destruido, ignorante, vacío, carente de conocimientos, que realmente no conoce la realidad del país. Entonces tenemos que empezar a sacar al país de ese desarrollo humano bajo para luego llevarlo a un siguiente nivel, al nivel medio, y de ahí ya empezar a implementar estrategias mucho más fuertes, mucho más contundentes para sacarlo del atolladero completamente y poder ascender a un nivel donde deberíamos estar desde hace 156 años. Entonces, manos a la obra, tenemos que empezar a trabajar fuertemente para que este cambio se empiece a ver en el territorio, en las comunidades y y empiece a reflejar en calidad de vida para todos. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de Colombia? Aquí vamos a empezar con un primer paso. Aquí estamos aplicando el método SURA para que sepan, secuencia inductiva, que es paso a paso. Estamos aplicando un concepto donde estamos planteando objetivos y a través de los procedimientos vamos a generar una secuencia y esa secuencia nos va a llevar a unos resultados. Entonces, dice aquí, más allá de los proyectos políticos, Colombia debe comenzar por reivindicar su esencia natural desde sus símbolos e identidad. Tenemos que reivindicar a las comunidades originarias, a las comunidades que también fueron traídas en contra de su voluntad, que son los afrodescendientes. Tenemos que reivindicar a las culturas preamericanas, utilizando el hecho de que pues este continente se llama América, ¿cierto? Fue colocado América, aunque hay otros nombres como el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Entonces sería pre o pro o post Tahuantinsuyo, ¿cierto? Sin embargo, aquí tenemos una simbología que se utilizó por los patriotas, que esa simbología es la que tenemos que reivindicar. Y aquí tenemos al auténtico escudo de la nación neogranadina de Colombia. Vea, aquí lo tiene. Ese es el mismo escudo que hemos utilizado siempre en nuestras presentaciones cuando iniciamos nuestros talleres. Este es el auténtico escudo de la nación neogranadina de Colombia. No este escudo que tenemos ahora, que es un escudo conservador, no. Este es el auténtico escudo. Ustedes pueden apreciar una flecha, un arco, un hacha, una lanza, un portaflechas, las cornucopias que están repletas de frutas, de cereales, o sea, identificando toda la riqueza agrícola que tiene nuestro país. Y la estrella de 8 puntas aquí, que es esta misma que tenemos acá al fondo, pero es ya de 5, esta es de 8. Aquí estamos generando un proceso de reivindicación. Este es el escudo original que debe en algún momento volver a ser el escudo principal. Entonces, para eso necesitamos un Congreso consciente de eso. Y se empiezan a hacer las transformaciones
desde los símbolos y desde la identidad para que esto realmente pueda funcionar. Nosotros no podemos funcionar si tenemos una simbología equivocada, que es la que tenemos actualmente. Esa simbología equivocada nos lleva a exaltar unos símbolos equivocados, a tener una mediana identidad equivocada, y no, esto hay que reivindicarlo desde acá. Los auténticos símbolos. Bueno, ¿qué es un proyecto político? Ahora vamos a entrar en materia. Luego de hablar de esta pequeña introducción, vamos a hablar de que un proyecto político es una propuesta integral dirigida a una población o comunidad, donde se plantean propuestas y soluciones a los principales problemas de esa comunidad. ¿Y qué proyecta? Pues una planeación en prospectiva para la construcción de un proyecto de sociedad sostenible y acorde con sus realidades. Aquí adicionalmente vamos a utilizar un proceso que se llama el método Dolphy-Silberling, que también realizamos y planteamos con un proceso de identificación de los principales problemas o de las principales problemáticas para poder elaborar el proyecto político. Y esta metodología, que es unificada, lo que pretende es reunir en diferentes momentos a personas expertas en proyección, o sea, en planeación, para que, dada la proyección en prospectiva, podamos planificar de una manera adecuada las necesidades, la visión de los territorios. Entonces, para que sepan, aquí tenemos otro elemento fundamental, que es la proyección en prospectiva con el método Dolphy Silberling, que hemos adecuado especialmente para ustedes. Esta es una de las obras que también tenemos, aparte del método Sura, que hace parte de nuestra producción científica e intelectual. El método Dolphy Silberling es una metodología que también en conjunto hace parte de esta tecnología que se llama métodos, que también más adelante les vamos a estar explicando, y que, si ustedes desean, pues vamos a compartir en sus territorios. Bueno, proyectos políticos que requieren una nación avanzada en la actualidad. Vamos a hablar en términos generales, porque aquí no nos podemos extender mucho. Estos son los proyectos políticos en términos generales, ya haciendo un barrido desde el método Sura, siguiendo los parámetros de desarrollo actuales. Hemos centrado todo el proceso de una nación avanzada en 12 proyectos. ¿Cuáles son estos proyectos? 1. Proyecto educativo integral. 2. Proyecto productivo e industrial. 3. Proyecto tecnológico y científico. 4. Proyecto social, humanista y en seguridad social. 5. Proyecto cultural. 6. Proyecto militar o de defensa. 7. Proyecto ambiental. 8. Proyecto de desarrollo multidimensional. Y aquí ya empezamos a hablar de la integralidad, o sea, de la integración de todos los proyectos anteriores para elaborar un proyecto de desarrollo multidimensional. Y luego de esto sigue el proyecto de integración. O sea, el proyecto de integración no solo entre las diferentes áreas, sino entre las diferentes comunidades de un territorio. El proyecto de comunicaciones y de relacionamiento público, que es la interconexión de todos los territorios. El proyecto de posicionamiento global, que es el territorio con respecto al mundo. Y el último, que es el transversal,
es el proyecto de administración, actualización y modernización, o sea, estar en una constante transformación para que esto pueda avanzar siempre hacia adelante, siempre con una visión de construcción y de mejoramiento continuo. Esa es uno, ese es uno de los, de los procesos que queremos que se lleven a cabo. Bueno, ahora, este es el resumen de los 12 proyectos que requiere una nación avanzada en la actualidad desde el método sur. Ahora, ¿qué tipo de proyectos políticos requiere Colombia? ¿Qué tipo de proyectos políticos requiere Colombia? Bueno, muy sencillo. Primero tenemos que definir la situación actual de Colombia. O sea, para definir los proyectos políticos que necesita Colombia se debe definir la situación actual. Políticamente, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, políticamente Colombia es un Estado-nación fallido. Fallido, hay que decirlo, con pena de muchos politólogos, abogados, eruditos, magistrados, etcétera, etcétera, que digan que no, pero eso es lo que es en estos momentos. Un Estado-nación fallido, que viene de una serie de gobiernos fallidos desde 1867 y que tuvo una discontinuidad entre 1953 y 1957 para continuar con la tendencia de gobierno fallido hasta la actualidad. O sea que venimos así en picada, ¡pum! Un saltico y otra vez hacia abajo. Eso es lo que hemos tenido desde 1867. Y ustedes dicen, pero ¿por qué desde 1867, Alexander? En 1867, la Iglesia Católica y los conservadores derrocan a Tomás Cipriano de Mosquera. Y desde ahí empieza la hecatombe, el declive de la nación neogranadina de Colombia. Ese mismo declive que hoy tenemos como nación y que ha venido de tumbo en tumbo, pero haga de cuenta que estábamos llegando a un punto muy alto de la ladera, ¿cierto? De la montaña, y de repente, ¡pum!, para abajo. Empezamos a descender. Y después hubo por allá alguna cosa, por allá un arbolito que atajó la piedra que iba bajando. La atajó, y luego no aguantó y se dio y ya otra vez siguió para abajo y así estamos, de para abajo. Así hemos estado, de descenso en descenso. Entonces, esa ha sido la tendencia que ha tenido el país, de gobierno fallido hasta la actualidad. ¿Por qué una serie de gobiernos fallidos? Porque cada gobierno es la repetición de lo anterior, no se van superando, no hay forma de reaccionar, no ha habido forma de hacer un pare y decir, no, no, aquí vamos a detener la piedra, ¿cierto? Esa roca, esa bola de nieve que viene, hay que detenerla. No se ha hecho eso. Y hasta que no se haga, pues vamos a seguir descendiendo, ¿cierto? Vamos a seguir cuesta abajo, como dice la canción de Carlos Gardel, cuesta abajo, imagínense. Bueno, ¿por qué tenemos que decir esto? Porque se habla normalmente de Estado-nación fallido o de Estado fallido. El Estado, pues claro, el Estado somos todos los que conformamos el territorio, ¿cierto? Los ciudadanos. Pero como los ciudadanos no han reaccionado, pues también son fallidos. Aquí por eso le colocamos Estado-nación fallido, porque que fuera de que los ciudadanos no han entendido que vamos cuesta abajo, que la bola de nieve sigue rodando hacia abajo, eh, el país pues sigue esa misma tendencia. Si nosotros que conformamos el país no estamos bien, pues imagínense cómo va a estar el país. Va a estar igual que sus ciudadanos, mal. Esa es la situación que tenemos. Bueno, la definición de gobierno fallido es muy simple. Es el escenario de un país que posee territorio, población, estas son las características de la definición del Estado.
por territorio, población, administración territorial y reconocimiento internacional como país, o sea, de otros países, que lo reconocen, sí, nosotros reconocemos como países, tenemos relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, etcétera. No consolida un proyecto de nación, que era lo que hablamos inicialmente, porque no tiene el control total, o sea, no consolida el proyecto de nación porque no tiene el control total y absoluto de su soberanía ni de su autonomía. Miren los elementos que entran acá. Depende de las decisiones de terceros. ¿De terceros quiénes? De terceros países. En tres aspectos fundamentales. En el aspecto político, en el aspecto económico y de defensa. Punto. Así es como nos tienen sometidos los Estados Unidos de Norteamérica y así es como nos tienen maniatados en la Unión Europea. Esa es la razón principal. Hasta los chinos. Entonces, mientras sigamos siendo una serie, una sucesión de gobiernos fallidos que definen un Estado fallido en general durante todo este tiempo y no reaccionamos, pues vamos a seguir como la bola de nieve hacia abajo, hacia el precipicio. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que despertar primero? Los ciudadanos. Los ciudadanos son como esos árboles que vienen atajando esa bola de nieve. Si esos ciudadanos son fuertes, o sea, si esos árboles que estamos colocando como ejemplo, como comparación, son fuertes, de ahí para abajo, pues entonces la bola de nieve va a perder fuerza, ¿cierto? No se los va no los va a doblar ni se los va a llevar tan fácil. Va a perder fuerza hasta llegar al punto de detenerse. Eso es lo que pasa. Cuando tenemos ciudadanos fuertes, política, económica, social, formados, van a ser árboles sólidos que van a detener esa bola de fuego, perdón, esa bola de nieve. Y van a hacer que el país mejore, por supuesto, porque es que nosotros todos somos la suma del país. Hacemos ese gran conglomerado. Ustedes ya saben, si nosotros tenemos plena conciencia de eso, pues no vamos a ser dominados. Vamos a ser autónomos y vamos a tener soberanía real. Vamos a ganar respeto internacional y vamos a hablar como interlocutores ante otros países, inclusive interlocutores, los que van a ser candidatos, los que van a ser representantes de sus territorios, van a ser interlocutores válidos, legítimos ante otros países, ante otras ciudades, van a ser respetados, cosa que no ocurre en la actualidad. A Colombia nadie la respeta. Y si usted presenta el pasaporte de cualquier país, lo mismo que le van a decir es terrorista o narcotraficante o mula, imagínense, qué tristeza. O usted es un ladrón, porque en Colombia todos son ladrones. O usted, o le buscan a ver a dónde tiene el arma, imagínense. Así son. Cuando Colombia cambie muchas cosas, entre ellas su nombre, pues vamos a tener respeto. Y mientras esos ciudadanos adquieran conciencia política, vamos a lograr un cambio real. Vamos a hacer esa transición democrática que tanto se requiere. Bueno, Colombia no es soberano ni autónomo, ya lo hemos dicho, a pesar de ser un país. ¿Por qué? Porque no puede tomar decisiones absolutas en los tres aspectos mencionados sobre su territorio. Es decir, Colombia no puede tomar decisiones absolutas sobre política, ni economía, ni defensa. Tenemos 7 bases militares más la embajada norteamericana, 8. ¿Quién dicta que esas bases estén aquí? Estados Unidos de Norteamérica. Colombia no es soberano. Que tenemos que hacer un tratado con los Estados Unidos de Norteamérica, otro tratado de libre comercio con Europa, y tenemos que ceder ante todas las presiones y todas las proposiciones que ellos digan, y nosotros cedamos y cedamos y ellos impongan sus condiciones y tengamos que prácticamente renunciar a nuestros productos agrícolas para comprar productos importados. Eso no es soberanía ni autonomía nacional. Y si llega una multinacional china aquí, pues dice, vea, yo voy a hacer un hueco acá, entonces yo lo hago porque supuestamente voy a generar un proceso económico fuerte para el país. No. Lo que se va a generar
es que ellos pues se van a llevar los minerales, el oro, el petróleo, el coltán, el platino, hasta el uranio y todo eso, se lo llevan y entonces nosotros no tenemos autonomía en el territorio, ni autonomía para decidir que los vamos a sacar y que no estamos de acuerdo, que nos tienen que dar el 50-70% como hacen en Bolivia, listo, quieren venir aquí, el 70% es para nosotros y ustedes se llevan el 30%. Ay, si no les suena el negocio, ¿cierto? Eso es lo que pasa aquí. Aquí solamente entregan menos del 1% de regalías y ellos se llevan el 99% de las ganancias. Eso es lo que ocurre actualmente en Colombia para que lo sepa. Entonces Colombia no es soberano ni autónomo en estos tres aspectos fundamentales: política, economía y defensa. En política tenemos que decir todo lo que, o tenemos que acogernos a todo lo que Estados Unidos en términos políticos o en materia política defina con respecto a otros países. Entonces nosotros no nos podemos salir de la retórica de Estados Unidos porque ellos dicen qué es lo que tenemos qué posición debemos adoptar nosotros, imagínense. Y en términos militares, pues ahí están las 7 bases. Si a ellos les da la gana de prender una guerra en el Medio Oriente o con los países vecinos porque quieren recuperar el territorio y el control de estas tres cosas, política, economía y defensa, pues nos van a usar como lanzadera. ¿Y a dónde van a caer las bombas? Pues nos van a caer a nosotros, no le van a caer a ellos, para que los tengan en cuenta. Entonces, mire todas las implicaciones que tiene el hecho de que Colombia no tenga soberanía ni autonomía. Solamente tenemos autonomía y soberanía con respecto a los vecinos, pero con respecto a aspectos importantes de economía, de decir que nosotros queramos ser autónomos en nuestra economía y desarrollar nuestra propia economía para nuestro beneficio, no podemos, porque estamos amarrados a unos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, bueno, con todo este montón de gente. Y no podemos ser autónomos porque tampoco podemos tener una posición política propia, porque entonces Estados Unidos dice: no, señores, es que yo les mando ayudas, les mando esto, y además ustedes son mi patio trasero, ustedes no tienen derecho a opinar absolutamente nada. Aquí solo ustedes tienen derecho a repetir lo que nosotros decimos. Eso es todo. Punto. Ahí no hay autonomía de nada, y menos en la defensa. Pues imagínense. Colombia no tiene autonomía ni siquiera para producir sus propios elementos de defensa. Sí produce algunos, pero muy poquitos. Es ahí nos dejan hacer esas cositas ahí como para que me entretengan, pero el resto no. Mandan la chatarra a Estados Unidos, helicópteros viejos, aviones viejos, en fin. Bueno, seguimos con el asunto con los proyectos. Ahora, ¿cómo, qué tipo de proyectos políticos requiere Colombia? Volvemos y repetimos la pregunta. Ahora sí, los proyectos políticos que necesita Colombia, de los mencionados anteriormente, los 12 que mencionamos para que una nación sea avanzada, pues Colombia los necesita todos, obviamente, todos, porque es que aquí prácticamente estamos en pañales, estamos en ceros, no nos han dejado crecer. Colombia es un niño atrofiado, imagínense. Pero eh, Colombia necesita, para empezar a crecer, para poder desatrofiarse, necesita dos proyectos fundamentales. El primero es el proyecto educativo integral y el segundo es el proyecto de administración, actualización y modernización, que es el proyecto transversal a todos los otros. ¿Por qué? Porque si educamos al pueblo, educamos a la ciudadanía, pues vamos a despertar conciencias y vamos a lograr que todos los demás otros proyectos se puedan empezar a ejecutar y puedan empezar a ser realidad. Porque si seguimos con un pueblo ignorante, un pueblo que no conoce sus derechos, sus leyes, sus responsabilidades, sus deberes, pues vamos a seguir en lo mismo. Van a ser árboles tan débiles que la bola de nieve nos va a pasar por encima. Y no, el alimento para que estos árboles, estos ciudadanos sean fuertes, pues es la educación. Y detrás de la educación va la administración
actualización y modernización ¿de qué? Del territorio, del modelo político, del sistema político, social y económico. Hay que volver al proyecto bolivariano que planteó el gran general y 4 veces Tomás Cipriano de Mosquera, un proyecto que él empezó a trabajar después del proyecto bolivariano de Simón Bolívar, de la Gran Colombia, de la patria grande, ¿cierto? Este proyecto es un proyecto de desarrollo, un proyecto de industrialización, de generar proyectos productivos en el agro, en el campo. Eso fue lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera y que no lo dejaron. Entonces tenemos que volver a retomar esto en términos modernos, actualizar toda la administración, volver otra vez a darle vida a este país a través de una administración con más autonomía, eliminando la corrupción, endureciendo las penas para los corruptos, para los violadores, para los asesinos, para toda esta gente que no quiere construir nada y no quiere trabajar y no quiere hacer nada, no generar violencia, penas durísimas. Durísimas son durísimas, no son penitas de chiquiticas, no, durísimas, para que haya un escarmiento y todo el que intente hacer esto, pues lo piense 2 y 3 veces, ¿cierto? La actualización de todo el sistema, obviamente del sistema de identidad nacional, los símbolos, todo esto, volver a los símbolos y construir los símbolos que necesitamos para que todos nos sintamos identificados. Y el nombre, obviamente. Bueno, esto en términos generales. Ahora, con un mayor detalle, el proyecto el proyecto educativo integral. ¿Por qué? Porque Colombia requiere un proyecto urgente, un proyecto que reorganice la educación, la redefina con respecto a sus realidades particulares y con proyección como nación estratégica en el hemisferio. La concienciación de la ciudadanía es fundamental para lograr el objetivo, para ser realmente una nación, no el mamarracho de nación que somos ahora, de país, no, una nación de verdad. Cuando salgamos afuera, pues nos respeten, digan, ciudadano suramericano, listo, pase, ¿cierto? Hay que reorganizar la educación y redefinirla. ¿Con respecto a qué? A las realidades particulares, como proyección, como nación estratégica en el hemisferio. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que convertirnos en una potencia, no en una potencia de vida como plantea el presidente Gustavo Petro, que al final no es potencia de vida, sino que es un eslogan de campaña y un eslogan de gobierno. No, una potencia real en todos los sentidos, económica, política, militar, cultural, ambiental, que mandemos la parada, que nos tengan que pedir permiso a nosotros, que quieran negociar con nosotros, que todos se quieran acercar a nosotros de una manera respetuosa y que podamos negociar en los términos más justos, tanto como para ellos como para nosotros. Tampoco llegando a aplanar a todo el mundo. No, tampoco. Es generar una nación que realmente responda a las expectativas del proyecto bolivariano. Es eso. El proyecto de administración y actualización y modernización. Como les decía ahora, Colombia necesita que se redefinan los procesos administrativos desde lo político para que se dé una actualización y modernización adecuada. ¿Por qué desde lo político? Porque es que desde la política parte todo. Es como las matemáticas. El que no aprenda matemática está jodido porque no sabe, no conoce, si no conoce los números, no va a conocer los billetes y entonces como no va a conocer los billetes, entonces le van a dar siempre en la cabeza. Bueno, para que se dé una actualización y modernización adecuada de todas las carteras, es decir, de los ministerios, entes, instituciones de orden nacional, se dé un revolcón a nivel nacional, empresas estatales, entidades entre otras,
por medio de una transición estructural, como les decía ahora. Todos los sistemas hay que transformarlos. ¿Y cómo se puede viabilizar esto? ¿Cómo puede ser viable? Pues por medio de un cambio constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente que nos devuelva el espíritu de la Constitución de 1863 en una versión moderna, que sea bien profunda, que sea bien sustentada, que tenga unas bases firmes, que no la pueda tumbar ningún proyecto. eh, Iba a decir una palabra, pero no la dije, no la voy a decir. Ningún proyecto traidor de la patria. Bueno, finalmente la dije. Porque todo lo que esté en contra del desarrollo es traición a la patria, es traición. Y si alguien no quiere el desarrollo del país, pues entonces que busque para dónde irse. Porque es que aquí lo que estamos buscando es el desarrollo integral tecnológico. Bueno, ¿y acorde con quién? Pues con los requerimientos y necesidades del país, que es lo fundamental aquí. No es algo del otro mundo. Bueno, ¿qué herramientas requiere Colombia para hacer posibles los proyectos políticos? ¿Cuáles son esas herramientas? Pues las vamos a describir. Son 5 herramientas generales. En su orden, la concienciación política. Y esto viene desde de la mano con la educación. Si tenemos seres ciudadanos conscientes políticamente, vamos a tener una transformación de la sociedad y por ende vamos a tener ciudadanos que van a tener sentido de pertenencia, identidad y van a querer tener una estructura democrática acorde a sus principios, acorde a sus derechos y acorde a sus responsabilidades. Si hay conciencia política, hay transición democrática, hay transformación. Sin conciencia política no hay nada, para que lo sepan. Segundo, el compromiso político regional, territorial, local y regional. ¿Cuál es el compromiso político? Que efectivamente se haga este proceso pedagógico de concienciación política desde la educación. Esto se tiene que dictar desde la política, porque si no es así, no se van a hacer las cosas. Puede que en muchos sentidos algunos tengamos mucha voluntad, pero desde el ámbito político, las ciudades y los departamentos estén manejados por los detractores del desarrollo, por los corruptos. Pues no vamos a hacer mayor cosa, no vamos a poder hacer mayor cosa porque ellos son los que van a tener el control. No, nosotros somos los que tenemos que tener el poder y el control, punto, para poder hacer los cambios. Tercero, la identificación adecuada de sus problemáticas. ¿Cuál es la identificación? Lo que decíamos ahora, desde la sesión 6 hasta la sesión 10, hay que identificar las problemáticas. Esas son parte de las funciones que deben cumplir estos servidores públicos. Identificar adecuadamente las problemáticas. ¿Para qué? Para que se puedan dar las mejores soluciones. No soluciones parciales, no soluciones individuales por la coima, ¿cierto? Por el porcentaje, por la cuota. No, que sean soluciones que realmente respondan a la necesidad. Eso es lo que se requiere y se resuelva el problema, ¿cierto? Bueno. 4. El planteamiento de los planes y programas acordes a las necesidades particulares de los territorios. Esto es fundamental. Si logramos plantear bien los planes y programas, ¿en base a qué? A la identificación adecuada de las problemáticas, al compromiso político y a la conciencia política, pues vamos a tener un resultado acorde. ¿Acorde a qué? A las necesidades particulares de los territorios, para que se pueda dar una construcción real y podamos avanzar. Yo les digo, el avance sería rotundo. En unos años, este país tendría un cambio completamente. Increíble, sería un cambio total. 5.
La ejecución de soluciones a través de los planes y programas planteados. Esta es la última parte, esta es la ejecución de las soluciones, pero de una manera adecuada, ¿cierto? A través de estos planes y programas planteados que tienen que tener recursos. No pueden salir así de la nada, no pueden salir huérfanos, sin plata, no, tienen que tener los recursos suficientes y necesarios para que se puedan ejecutar. Y obviamente, con la ejecución de esas soluciones, pues vamos a tener unos resultados. Vamos a tener unos resultados a mediano, corto, mediano y largo plazo. Entonces, aquí están las 5 herramientas que les proponemos en términos generales. Bueno, ¿cómo hacer posible los proyectos políticos? Bueno, estas son 4 acciones básicas que estamos planteando. Consultas constantes y articulación con las comunidades. Muy importante que tengamos participación activa con las comunidades, con el territorio, una articulación directa. Segundo, hacer seguimiento de la inversión de los recursos. Seguimiento. Para evitar que la corrupción, para evitar que la malversación de recursos, que se vayan por allá a un paraíso fiscal o al bolsillo de un expresidente. Bueno, evitar los procesos de corrupción, obviamente. Evitar estos procesos de corrupción. Y trabajar desde el nivel local y regional en la ejecución de los proyectos y luego la evaluación de los resultados. O sea, trabajar desde el nivel más básico, local, hacia lo regional, hacia lo más grande, la ejecución de todos estos proyectos. ¿Para qué? Para que luego se puedan evaluar los resultados, cuál es el avance, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los logros más significativos, qué se debe mejorar, qué se debe potencializar, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro taller. Aquí agradecemos a todas las personas, a todos nuestros amigos, líderes, candidatos, más de 2000 candidatos que hemos contabilizado en todo el territorio de la Nación Janaína de Colombia, desde el Amazonas hasta la Guajira, desde Arauca hasta el Chocó. Hemos logrado llegar a todo el territorio colombiano. Nos da gran satisfacción porque es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo. No tenemos maquinaria, no tenemos recursos, tenemos bloqueo laboral, político y económico. Tenemos el Internet, tenemos un computador, tenemos nuestro conocimiento y tenemos el cariño inclusive de los hermanos países de la comunidad andina y de los países bolivarianos, de la hermana Nación Bolivariana de Venezuela, que también ven nuestros talleres y nos han apoyado al 100% y hasta más. Un agradecimiento muy, muy especial para todos ellos, para las personas que han creído en este proyecto, en este trabajo, en todos estos procesos, talleres de capacitación que hemos realizado. Estas 12 sesiones, hoy con la sesión 11, que es la sesión de proyectos políticos para Colombia, que es en realidad la número 12. Y bueno, aquí les vamos a plantear nuestro ejercicio. Si tuvieran la posibilidad de plantear un proyecto político en un programa o plan de desarrollo, perdón, o plan de gobierno, ¿cuál sería la prioridad en tu proyecto? Yo sé que esta pregunta es difícil porque como hay tantos problemas, tantas cosas que priorizar en un proyecto político, en un programa o un plan de gobierno, pues bueno, eso es lo bonito de estos retos. Empezar a dar prioridades sin descuidar los demás. Eso es, digamos, uno de los lineamientos del método Sura. Dar soluciones integrales y articuladas. Entonces, aquí tenemos una imagen de un proyecto campesino de niños que están trabajando también en este proyecto campesino, donde están sembrando plantas, árboles, están haciendo un proyecto agrícola, un proyecto de reforestación, y esto es lo que queremos en todo el territorio, sobre todo desde lo regional y lo local.
que esto se empiece a hacer realidad. ¿Por medio de quiénes? De ustedes, los futuros gobernantes en las ciudades, en los municipios, en los territorios, en las localidades, en las comunas, corregimientos, en el ámbito local de ciudad y en la región, en los departamentos, para que puedan vislumbrar con una mejor visión lo que hemos hecho, lo que con los conocimientos que les hemos transmitido y que pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, aquí ya nos despedimos de la realización de estos talleres dinámicos para las elecciones locales y regionales del año 2023, el próximo 29 de octubre. Esperamos que todos ustedes, estimados amigos candidatos, que son amigos, son eh, simpatizantes del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en la nación granadina de Colombia, pues puedan transmitir estos conceptos a sus comunidades y adicionalmente puedan sacar adelante estos importantes procesos en sus territorios y adicionalmente puedan lograr el objetivo que a partir del 1 de enero de 2024 sean posesionados como mandatarios de sus respectivos lugares, de sus respectivos territorios. Les envío un gran abrazo y aquí estamos siempre con ustedes, con el pueblo, junto al pueblo, porque nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, por los pueblos americanos.